Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Lección número 7, para el 17 de febrero de 2024. Tu amor es grande hasta los cielos. Sábado 10 de febrero. Para memorizar. Te alabaré entre los pueblos, Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque tu amor es grande hasta los cielos y hasta las nubes tu fidelidad. Salmos 57, versículos 9 y 10. Los salmistas reconocen que son espiritualmente pobres y que no tienen nada bueno para ofrecer a Dios. Es decir, que no tienen nada en sí mismos que los recomiende ante el santo trono de Dios. Salmos 40, versículo 17. Entienden que, como todos nosotros, necesitan gracia, la gracia de Dios. En resumen, necesitan el Evangelio. Los salmos subrayan el hecho de que la gente depende de la misericordia de Dios por completo. Afortunadamente, la misericordia de Dios es eterna, como lo demuestran la creación de Dios y la historia del pueblo de Dios. Salmo 136. Ante el Dios eterno, la vida humana es tan efímera como la hierba, pero Dios se compadece de los seres humanos y renueva sus fuerzas. Salmo 103, versículos 3, 5 y 15. Y en él tienen la promesa de la eternidad. El pueblo de Dios se consuela con el hecho de que el Señor es fiel a su pacto. Las súplicas del pueblo, aunque a veces sean apremiantes, suelen estar llenas de esperanza, porque se dirigen a su compasivo Padre Celestial. Salmo 103, verso 1, Salmo 68, verso 5, Salmo 89, verso 26. Las nuevas experiencias de la gracia y el amor de Dios fortalecen su determinación de adorar y servir a Dios, a nadie ni a nada más. Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Domingo 11 de febrero. Su amor es para siempre. Escucha el Salmo 136. ¿Qué pensamiento predomina en este salmo? El salmista, ¿dónde encuentra pruebas para su declaración predominante? Salmo 136. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia.
al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia, al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia, y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia, a Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia, y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia, y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia, en heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia, el que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. El Salmo 136 convoca al pueblo de Dios a alabar al Señor por su misericordia revelada en la creación. Salmo 136, versículos 4 al 9, y en la historia de Israel. Salmo 136, versos 10 al 22. Misericordia, en hebreo Gesed, amor inalterable. Transmite la bondad y la lealtad de Dios hacia su creación y hacia su pacto con Israel. El Salmo muestra que el inmenso poder y la magnificencia de Dios se basan en su amor inquebrantable. El Señor es el Dios de los dioses y el Señor de los señores, un modismo hebreo que significa el Dios más grande. Salmo 136, versos 1 al 3. No porque haya otros dioses, sino porque Él es el único Dios. Los grandes prodigios del Señor, que nadie más puede imitar, son la demostración innegable de su dominio. Salmo 136, verso 4. Dios creó los cielos, la tierra y los cuerpos celestes que los paganos adoran. Deuteronomio capítulo 4, verso 19. Sin embargo, los salmos despojan de su autoridad a los dioses paganos y, por extensión, a toda fuente de seguridad humana. Son meras cosas creadas, no el Creador, una distinción fundamental. La imagen de la mano fuerte y del brazo extendido del Señor, Salmo 136, verso 12, resalta la eficacia del poder de Dios y el gran alcance de su misericordia. La misericordia de Dios en la creación y en la historia debería inspirar a su pueblo a confiar en Él y a permanecer fiel a su pacto. El estribillo «porque su amor es para siempre» se repite 26 veces en este salmo para garantizar a los fieles que el Señor no cambia y repetirá sus favores pasados con cada nueva generación. Dios se acuerda de su pueblo, Salmo 136, verso 23, y es fiel a su pacto de gracia. La creencia en la misericordia perdurable del Señor está en la base de la fe bíblica, que incluye la adoración jubilosa y la confianza, así como la contrición y el arrepentimiento. Salmo 136, versículos 23 al 25, concluye con el cuidado universal de Dios por el mundo. La misericordia de Dios se extiende no solamente a Israel, sino a toda la creación. El Salmo habla así de la universalidad de la gracia salvífica de Dios y exhorta al mundo entero a sumarse a Israel en alabanza al Señor. Véase también en Lucas capítulo 2, verso 10, Juan capítulo 3, verso 16, Hechos capítulo 15, verso 17. ¿De qué manera la imagen de Jesús en la cruz, que muere como sustituto por nuestra pecaminosidad, revela más poderosamente la gran verdad, hablando de Dios, de que su amor es para siempre?
Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Lunes 12 de febrero. Crea en mí un corazón limpio. Escuche el Salmo 51, versículos 1 al 5. ¿Por qué el salmista apela a la misericordia de Dios? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. El rey David derrama su corazón ante el Señor para pedir perdón de los pecados durante los momentos espiritualmente más oscuros de su vida. Segunda de Samuel capítulo 12. El perdón es el extraordinario don de la gracia de Dios, el resultado de tu inmensa ternura. Salmo 51, verso 1. El rey David apela a Dios para que lo trate no conforme a lo que merece su pecado. Salmo 103, verso 10, sino conforme a su carácter divino, es decir, su misericordia, su fidelidad y su compasión. Salmo 51, verso 1, Éxodo capítulo 34, versos 6 y 7. Escucha el Salmo 51 nuevamente, versículos 6 al 19. ¿Cómo se describe aquí el perdón de los pecados? ¿Cuál es el objetivo del perdón divino? He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. El perdón divino implica algo más que una proclamación legal de inocencia. Produce un cambio profundo que alcanza lo más íntimo del ser humano. Salmo 51, verso 6, Hebreos capítulo 4, verso 12. Produce una nueva creación. Salmo 51, verso 10, Juan capítulo 3, versos 3 al 8. El verbo hebreo bará, traducido como crear, describe el poder creador divino. Génesis capítulo 1, verso 1. Solamente Dios puede bará, únicamente Dios puede producir un cambio radical y duradero en el corazón de la persona arrepentida. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 6. David pide purificación con hisopo.
Levítico capítulo 14, versículos 2 al 8. Salmo 51, verso 7. Siente que su culpa lo mantiene proscrito de la presencia del Señor, del mismo modo que el leproso está proscrito de la comunidad mientras dura el estado de impureza. Salmo 51, verso 11. Teme que los sacrificios no puedan restaurarlo plenamente, porque no había sacrificio que pudiera expiar sus pecados premeditados de adulterio y asesinato. Éxodo capítulo 21, verso 14. Levítico capítulo 20, verso 10. Únicamente la gracia divina incondicional podía aceptar el corazón contrito y humillado de David como sacrificio y devolverle la armonía con Dios. Salmo 51, versos 16 y 17. Al pedir la purificación con hisopo, quiere volver a la presencia de Dios. Si Dios puede perdonar a David por adulterio, engaño y asesinato, ¿qué esperanza existe para ti? Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Martes 13 de febrero. Señor, si miraras los pecados. Escucha el Salmo 130. ¿Cómo se describen la gravedad del pecado y la esperanza para los pecadores? De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su alma he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Esperé, Israel, a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. La gran aflicción del salmista está relacionada con sus propios pecados y los de su pueblo. Salmo 130, versos 3 y 8. Los pecados del pueblo son tan graves que amenazan con separarlo de Dios para siempre. Salmo 130, verso 3. Las Escrituras hablan de los registros de los pecados que se guardan para el día del juicio. Daniel capítulo 7, verso 10, Apocalipsis capítulo 20, verso 12, y de los nombres de los pecadores que se borran del libro de la vida. Éxodo capítulo 32, verso 32, Salmo 69, verso 28, Apocalipsis capítulo 13, verso 8. El salmista apela así al perdón de Dios, quien eliminará el registro de los pecados. Salmo 51, versos 1 y 9, Jeremías capítulo 31, verso 34, Miqueas capítulo 7, verso 19. Sabe que Dios no es airado por naturaleza. Su amor es eterno. Su ira solamente se despierta cuando el hombre no aprecia su amor. El propósito de su ira no es herir, sino curar al hombre, no destruir, sino salvar a su pueblo del pacto. Oseas capítulo 6, versos 1 y 2. Hans K. LaRondelle. Deliverance in the Psalms, Barring Springs, My First Impression, 1983, páginas 180 y 181. Notablemente, es la disposición de Dios a perdonar los pecados y no a castigarlos, lo que inspira reverencia a Dios. Salmo 130, verso 4, Romanos capítulo 2, verso 4. La adoración auténtica se construye sobre la admiración del carácter del amor de Dios, no sobre el temor al castigo. Los hijos de Dios son llamados a esperar en el Señor.
Salmos 27, 14, Salmo 37, 34. La palabra hebrea, lekabot, esperar, podría significar etimológicamente estirarse, y es la raíz de la palabra hebrea para esperanza. Por lo tanto, esperar al Señor no es entregarse pasivamente ante circunstancias miserables, sino más bien es estirarse lleno de esperanza o ilusionarse con la intervención del Señor. La esperanza del salmista no se basa en su optimismo personal, sino en la palabra de Dios. Salmo 130, verso 5. La espera fiel en el Señor no es en vano, porque tras la noche oscura llega la mañana de la liberación divina. Observa cómo la súplica personal del salmista se convierte en la de toda la comunidad. Salmo 130, versos 7 y 8. El bienestar personal y el de todo el pueblo son inseparables. Por ende, no oramos únicamente por nosotros mismos, sino por la comunidad. Como creyentes, formamos parte de una comunidad, y lo que impacta en una parte de ella repercute en todos. Piensa en la pregunta: Señor, si miraras los pecados, ¿quién podría subsistir? Salmo 130, verso 3. ¿Qué significa eso para ti personalmente? ¿Dónde estarías si el Señor mirara tus pecados? Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Miércoles 14 de febrero. Alabanza al Dios majestuoso y misericordioso. Escucha los Salmos 113 y 123. ¿Qué dos aspectos diferentes del carácter de Dios se describen en estos salmos? Salmo 113. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Salmo 123. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura, y del menosprecio de los soberbios. Salmo 113 y 123. Alaban la majestad y la misericordia del Señor. La majestad del Señor se revela en la grandeza de su nombre y en el lugar exaltado de su trono, que está por encima de todas las naciones y de los cielos. Salmo 113, versos 4 y 5. Salmo 123, verso 1. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios? Salmo 113, verso 5. Es una declaración de fe de que ningún poder dentro o fuera del mundo puede desafiar al Dios de Israel. Las inalcanzables alturas donde habita el Señor se ilustran al señalar que el Señor está dispuesto a humillarse o que se digna contemplar los cielos y la tierra.
Salmo 113, verso 6. El hecho de que Dios habite en las alturas no le impide ver lo que ocurre aquí abajo. La misericordia del Señor se manifiesta en su bondadosa disposición a intervenir en el mundo y a salvar a los necesitados y a los pobres de sus problemas. Es evidente que su mano generosa no está oculta a sus siervos, aunque su morada esté en los cielos lejanos. La grandeza y el cuidado de Dios, que no pueden discernirse plenamente en la asombrosa trascendencia de Dios, se hacen explícitos en las obras de misericordia y compasión del Señor. Los necesitados, los pobres y los oprimidos pueden experimentar de primera mano el poder soberano de Dios en las notables intervenciones que Él puede realizar en su favor. El Dios exaltado manifiesta su grandeza al utilizar su poder para exaltar a los abatidos. El pueblo es libre de acercarse al Señor porque su soberanía, majestad y supremacía no cambian el hecho de que Él es su bondadoso creador y sustentador, y que el pueblo es su siervo, su hijo amado. De esta manera, la adoración está motivada no solamente por la magnificencia de Dios, sino también por su bondad. La alabanza no está limitada por el tiempo ni el espacio. Salmo 113, versos 2 y 3. La grandeza y la misericordia de Dios se manifiestan mejor en Jesucristo, que estuvo dispuesto a descender del cielo y ser abatido hasta la muerte en la cruz para elevar a la humanidad caída. Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8. Allí, en la cruz, tenemos las máximas razones para adorar y alabar a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Medita sobre la cruz y lo que allí sucedió en tu favor. ¿De qué te ha salvado Jesús? ¿Por qué es tan importante tener presente la cruz? Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Jueves 15 de febrero. No olvides ninguno de sus beneficios. Escucha el Salmo 103. ¿Cómo se describe aquí la misericordia de Dios? Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen,
y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. El Salmo 103 enumera las múltiples bendiciones del Señor. Las bendiciones incluyen todas las cosas buenas. Salmo 103, 2. Para una vida próspera. Salmo 103, versos 3 al 6. Estas bendiciones se basan en el carácter misericordioso de Dios y en su fidelidad al pacto con Israel. Salmo 103, versos 7 al 18. El Señor se acuerda de la fragilidad y la fugacidad humanas y se compadece de su pueblo. Salmo 103, versos 13 al 17. El recuerdo es algo más que una mera actividad cognitiva. Implica un compromiso que se expresa en la acción. Dios libera y sostiene a su pueblo. Salmo 103, versos 3 al 13. Las poderosas imágenes del Salmo 103, versos 11 al 16, ilustran la inconmensurable grandeza de la gracia de Dios, que únicamente puede compararse con la infinita inmensidad de los cielos. Isaías capítulo 55, verso 9. ¿Cómo debe responder el hombre a la bondad de Dios? En primer lugar, bendiciendo al Señor. Salmo 103, versos 1 y 2. La bendición se entiende generalmente como un acto de otorgar beneficios materiales y espirituales a alguien. Génesis capítulo 49, verso 25. Salmo 5, verso 12. Puesto que Dios es la fuente de todas las bendiciones, ¿cómo pueden los seres humanos bendecir a Dios? ¿Alguien inferior puede bendecir un superior como forma de agradecerle o alabarlo? Primera de Reyes capítulo 8, verso 66. Job capítulo 29, verso 13. Dios bendice a las personas confiriéndoles el bien, y las personas bendicen a Dios alabando el bien que hay en Él, es decir, reverenciándolo por su carácter misericordioso. En segundo lugar, al recordar todos sus beneficios y su pacto, Salmo 103, verso 2 y versos 18 al 22, al igual que el Señor recuerda la débil condición humana y el pacto con su pueblo, Salmo 103, versos 3 al 13. Recordar es un aspecto esencial de la relación entre Dios y su pueblo. Del mismo modo que Dios recuerda sus promesas al pueblo, el pueblo debe recordar la fidelidad de Dios y responderle con amor y obediencia. Con esta idea en mente, estas famosas palabras de Elena de White son muy apropiadas. Sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión en la contemplación de la vida de Cristo. Deberíamos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Mientras nos espaciemos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante. Se reavivará nuestro amor y seremos más profundamente imbuidos de su espíritu. Si queremos ser salvos al fin, debemos aprender la lección de penitencia y humillación al pie de la cruz. El deseado de todas las gentes, página 63.
Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Viernes 16 de febrero, para estudiar y meditar. Lee Elena de White en El Camino a Cristo. Nuestra necesidad de Cristo. Páginas 15 a la 20. En los Salmos, las voces del pueblo de Dios se unen como una sola para repetir el estribillo: su amor es para siempre, en celebración del amor eterno de Dios. Salmo 106.1, Salmo 107.1, Salmo 118, versos 1 al 4 y 29, Salmo 136. No alabar a Dios significaría olvidar todos sus beneficios, no apreciar los dones de Dios. Únicamente quien alaba no olvida. Pensar en Dios y hablar de Él no implica necesariamente alabarlo. La alabanza comienza cuando uno reconoce la majestad y las obras de Dios y responde en adoración a su bondad, su misericordia y su sabiduría. Hans Larondel, Deliverance in the Psalms, página 178. El significado de la confesión solemne de la misericordia perdurable de Dios adquiere un significado aún más profundo cuando recordamos que la Gesed de Dios, es decir, su bondad y su fidelidad relacionadas con el pacto, se mantienen firme e inmutable en medio del pecado humano y la rebelión contra Dios. Hemos pecado contra Él y somos indignos de su favor. Sin embargo, Él mismo ha puesto en nuestros labios la más maravillosa de las súplicas: no nos deseches, no deshonres tu trono glorioso. Haz honor a tu nombre, acuérdate de tu pacto con nosotros. No los olvides. Cuando vamos a Él confesando nuestra indignidad y pecado, Él se ha comprometido a atender nuestro clamor. El honor de su trono está empeñado en el cumplimiento de su palabra a nosotros. Elena de White, Palabras de vida del Gran Maestro, página 114. La experiencia de que Dios ha sido misericordioso con él, Salmo 103.2, anima al salmista a decir que el Señor hace justicia y derecho a todos los oprimidos, Salmo 103, verso 6. De esta manera, el objetivo final del testimonio personal del salmista y de la alabanza de la misericordia de Dios en su vida es transmitir seguridad a otros acerca de la bondad amorosa de Dios, para que ellos también puedan abrir su corazón a Dios y recibir su gracia salvífica y alabar a Dios. Salmos 9, versículos 11 y 12. Salmo 22, versos 22 al 27. Salmo 66, verso 16. Preguntas para dialogar. 1. ¿Qué conclusiones prácticas extraes del hecho de que la misericordia de Dios es eterna para la salvación de las personas? ¿Por qué esto no significa que se pueda seguir pecando, dado que la misericordia de Dios es eterna? 2. ¿Cómo conciliamos el perdón de nuestros pecados por parte de Dios con la idea del juicio de Dios sobre el pecado? 3. ¿Cómo se conectan las expresiones de la misericordia de Dios en el Nuevo Testamento con la de Salmos? Efesios capítulo 2, versos 4 y 5. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 16. Tito capítulo 3, verso 5. Hebreos 4, versículo 16.